es una ley que restringe el alcance protector del derecho de réplica y en realidad se regula nada más una rectificación. No se regula la réplica, sino lo limita a la rectificación. Contempla un procedimiento judicial farragoso que hace nugatorio el derecho. No hay posibilidades de que este derecho se ejerza como se está planteando. Determina que es una cuestión absurda que la carga de la prueba esté en el titular del derecho, es decir, son los ciudadanos los que tenemos que probar o tienen que probar, cuando el que tendría que probar y tener un cuidado en lo que está difundiendo, pues son los medios de comunicación. No, alteran la esencia de la prueba, que debería estar en el medio de comunicación y no se entrega al ofendido la necesidad de probar. Determina la facultad de los medios, le da facultad a los medios para negar las réplicas con cualquier pretexto. Es una retahíla en el artículo 19 de posibilidades que tienen los medios para negarlo. Es decir, está hecho a favor de los medios de comunicación. Las sanciones de los medios implican multas. Jamás se contempla la revocación de una concesión, permiso o autorización. Ha habido un contubernio y en ese sentido los medios de comunicación asociados al poder político son los que hacen lo que se les da la gana por encima de los intereses de la población. Es un procedimiento vergonzoso que ya ha dejado en la opinión pública una clara sensación de que el Congreso no sirve para nada. Los senadores y las senadoras del PRI, del PAN, del Verde no me refiero por lo que ya dije, van a ser víctimas de esto. Lo hemos vivido muchos años. Cada vez que votan algo en contrario, en contra de la democracia en materia de medios, en contra de la responsabilidad de los medios de comunicación, cada vez están en contra de ustedes mismos. ¿Cómo pueden votar por eso? ¿Cómo políticos, senadores, representantes pueden votar por eso? Además de todo lo que es hacer nugatorio del derecho de los ciudadanos, que ya se explicó, ustedes, ¿cómo se atreven? A ese grado es el sometimiento a cúpulas que están ligadas a otras cúpulas y que están en contra de los intereses de ustedes mismos. Una abstención, cuando menos. No les van a dar nada, les van a cobrar, los van a olvidar, los van a desaparecer cuando les convenga. Por favor, piensen, no se sometan. Muchas gracias.